como un conocimiento intelectual solamente y no dejamos que la experiencia genuina de Dios se haga manifiesta en nuestra vida diaria, de tal manera que a veces pasamos por etapas, y esas etapas difíciles, esas etapas en donde de alguna forma no sentimos su presencia, sentimos la distancia de Dios. Sabemos que Dios es real, sabemos que puede hacer milagros, sabemos que se puede manifestar, sabemos que puede cambiar la historia, sabemos todo eso como un conocimiento intelectual solamente. Pero como no lo vemos, como no lo sentimos de momento, llegamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que Dios guardó su distancia y que no hay nada más que hacer que tratar de hacer las cosas con nuestra fuerza, con lo que nosotros sabemos. Y la historia que me toca predicarles hoy, o de lo que yo tengo que hablar del día de hoy, está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Y de alguna manera tiene que ver con ese momento histórico de los discípulos, en donde, sabiendo lo que Cristo podía hacer, sabiendo que Cristo había resucitado, conociendo a Dios y habiendo estado con Él, caminado con Él, comido con Él, dormido con Él durante 3 años, ellos toman la determinación de volver a las redes. Capítulo 21, Evangelio según San Juan. Vamos a leer solamente 3 versículos, aunque pueda ser que me extienda un poquito más. Dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Incline su rostro y oramos. Bendito Padre eterno, Dios de amor, de misericordia, estoy delante de tu presencia, Señor. Te agradezco de una manera infinita, Señor, la bendición que me das de compartir tu palabra. Permite que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el que la estás enviando. Que si alguno de mis hermanos viene pasando por desánimo, por tristeza, por desesperación, si alguno de mis hermanos está sintiendo la distancia tuya, Señor, que este día tu presencia lo llene, lo abrace, lo envuelva, Señor, y haga cambios, opere cambios, Señor, desde el interior, Padre eterno. Que puedan salir con esa convicción, Señor, que las cosas no van a volver a ser iguales, y que a partir de este momento tú tomas en tus manos, Señor, toda enfermedad, toda lucha, toda prueba, todo conflicto, todo problema, Señor, y que si tú lo has tomado en tus manos, Señor, hay respuesta y hay solución. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ocupe por favor su lugar. Dice que Pedro les dijo: voy a pescar. Él habla de una decisión personal, y él está hablando de alguna manera y está reflejando el sentir personal que él tiene, y lo comunica a los discípulos. Algunos comentaristas se atreven a decir que un grande desánimo embargaba el corazón de Pedro en ese momento. Y si eso fuera cierto, entonces el desánimo, así como el ánimo, también es contagioso. Porque cuando él dice: me voy a pescar, me voy a ir a pescar, los demás le dicen: ¿sabes qué? Nosotros también vamos contigo. Nosotros también nos vamos contigo. Y de los 11 discípulos que quedaban, por lo menos se mencionan 7, 5 por nombre
y 2 discípulos más de los que no se menciona siquiera el nombre. Y de alguna manera nosotros entendemos, hermano, que el desánimo es contagioso. Tú puedes hablar de una manera positiva, tú puedes hablar de una manera que traiga convicción al corazón de las personas, pero también puedes hablar de una manera que traiga desaliento, que traiga tristeza, que genere pesadez en el corazón de las personas. ¿Qué significa volver a las redes? ¿Qué es lo que envuelve el regreso a las redes en este pasaje de la Escritura? Por lo menos yo encuentro 4 acepciones en donde nosotros podemos hablar del volver a las redes. La primera de ellas es el reflejo de un desánimo. Hay gente que vuelve a las redes, que abandona la fe, que deja de mantener una armonía y una comunión con Dios por desánimo, por una situación difícil, por un momento trágico, por una situación de tristeza que le embarga, por un problema en donde creyó que Dios iba a obrar de una manera y Dios tomó la determinación de obrar de otra. A mí me toca estar mucho en funerales, y una de las frases repetitivas de la gente cuando alguien muere es: ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué tomaste esta decisión? O dicho de otra manera, ¿por qué, Señor, si yo te estaba pidiendo que lo dejaras, te lo llevas? Cuando nosotros creemos que Dios está actuando en contra de lo que nosotros anhelamos, queremos o deseamos. Y hablo de un funeral porque es lo más común. Pero hay quien se desanima porque ha perdido salud, hay quien se desanima porque ha perdido negocio, hay quien se desanima porque ha perdido una amistad, hay quien se desanima porque ha perdido trabajo. El desánimo puede llegar de muchas y de diversas maneras. En el caso de los discípulos, ellos sabían que el maestro les había dicho que se iba a ir, que se iba a retirar, que un tiempito nada más iba a estar con ellos, pero que ya no iba a estar más. Y hay un desánimo en el corazón de ellos, aunque Cristo les había hecho otras promesas, como aquella de la venida del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no puede venir a vosotros. Aún así, ellos enfrentan una fase de desánimo. La situación era difícil en el momento que estaban pasando los discípulos. Entonces, la primera acepción o la primera razón para volver a las redes puede ser el desánimo. Pero la segunda, hermano, y puede ser una situación hasta lógica. Ellos habían estado encerrados por muchos días en el aposento alto, en el lugar del cenáculo, y seguramente que al paso de los días las provisiones se habían agotado, el alimento ya no había suficiente para todos, y entonces uno de ellos dice: bueno, pues ya no hay comida, entonces voy a tomar la determinación de ir a buscar la comida. Y no es cierto que mucha gente argumenta no venir a la iglesia o no atender las labores o las vida cristiana normal, ¿verdad? Estoy hablando no de hacer cosas sobrehumanas, sino de la vida cristiana normal. Argumentando es que tengo que trabajar, tengo que atender otras cosas, yo soy el proveedor de mi casa, necesito llevar el sustento. Y cuando el alimento escasea, cuando sentimos de alguna manera que le hemos pedido a Dios provisión y creemos que Dios no nos está respondiendo, nosotros nos movemos a obtenerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a hacerlo trabajando, vamos a hacerlo pidiendo, vamos a hacerlo como sea, pero tenemos que llevar sustento a casa. Y yo creo que este es un tiempo, hermano, difícil para el mundo. Yo por lo menos me he topado con algunas personas en la calle. El otro día, yendo aquí por las Américas, una mujer me salió al paso, casi se le atravesó a mi vehículo. Yo vengo manejando y ella se atraviesa moviéndome las manos
Claro que no venía recio, alcancé a detenerme, traía una bolsita con unos cuantos artículos y me dice: tengo mucha hambre, me dijo. Ando vendiendo algo de esto, dice, porque tengo hambre. Tenemos días sin comer en mi casa y no tengo otra manera de obtener el alimento, el sustento. Y estaba llorando la mujer. Yo saqué lo que traía ahí a la mano y se lo di. Y le dije: no, pues siga vendiendo lo que trae, yo no lo necesito, ¿verdad? Pero esto es lo que yo le puedo dar, con lo que yo le puedo ayudar. Y seguramente que muchos de ustedes en este tiempo han recibido gente en su casa que les toca, que les pide trabajo, que les pide algo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están buscando sustento. La provisión de casa se está acabando y hay una razón para volver atrás que es muy válida. La Biblia dice: el que no provee para los suyos ha negado la fe, y el tal viene a ser peor que un incrédulo. De alguna forma nosotros entendemos que para los discípulos el tiempo se había estado pasando. Ninguno de ellos, dice la Escritura, que saliera a trabajar. Seguramente que la provisión se estaba acabando, y en una situación lógica ellos salen a buscar el sustento. Pero la tercera connotación podría ser también que estaban abandonando las responsabilidades de ser pescadores de hombres. Por lo menos en el caso de Pedro y de Natanael, Dios había hablado con ellos y directamente les había dicho: vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos aceptaron, dejaron la barca, dejaron la red y se fueron a seguir a Cristo en un acto de fe. Habían creído, realmente tenían una convicción profunda de quién era Cristo, y también tenían una convicción profunda de un llamado, de un propósito aquí en la tierra. Como muchos de nosotros, el día que abrazamos la fe, la abrazamos genuinamente, creímos realmente en el poder de Dios. Supimos realmente que Cristo no era un Dios lejano, era un Dios cercano, que quería abrazar nuestra vida, que quería llenar nuestro corazón. Y aceptamos el llamado de Cristo y empezamos a caminar bien. Pero lo que muchos no entendimos es que en el momento de decirle a Cristo que sí, también al diablo le estábamos diciendo que no. Y que la vida cristiana implica luchas, que la vida cristiana implica pruebas, que la vida cristiana pasa por diferentes procesos, y que en esos procesos, hermano, nosotros tenemos que seguir agarrados de la mano de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Algunos comentaristas dicen: bueno, ellos estaban abandonando el llamado, estaban abandonando la vocación. Creían que ya no iba a poderse hacer posible el hecho de seguir siendo pescadores de hombres. Yo me atrevo a pensar también en una cuarta opción. Y en esta cuarta opción es cuando la gente llega a una etapa de incertidumbre y no sabe qué hacer. Cuando nosotros estamos pasando por un proceso, tenemos que tomar decisiones, pero no tenemos ni la fuerza, ni nuestra mente está despejada, ni nuestro corazón se siente en libertad como para tomar una elección, para tomar una decisión. Y comúnmente la persona que no está en una postura de tomar una decisión y no puede hacerlo, opta por volver atrás y hacer lo que siempre ha hecho, hacer lo único que sabe hacer, retirarse y desempeñar una labor ya conocida. Y es lo que Pedro está haciendo. Ahora, a mí me llama mucho la atención, porque mucha gente piensa que Pedro, en el momento en que aceptó el llamado de Cristo y dejó ahí la barca y las redes, se fue detrás de Cristo y nunca volvió a pescar. Las abandonó y otro las usó y no sé. Pero la realidad es que Pedro nunca se deshizo de sus barcas, nunca se deshizo de sus redes. Porque mucha gente piensa que para seguir a Cristo hay que abandonarlo todo y hay que dejarlo todo. No, hay cosas buenas, hermano, y el trabajo y el negocio no es malo.
Claro que nosotros tenemos que aprender a darle prioridad a Dios. Vamos a poner en primer lugar a Dios y Él nos va a añadir todo lo que a nosotros nos falte conforme a sus riquezas en gloria. No tienes que abandonar tu negocio, no tienes que abandonar las cosas que tienes, pero que no sea una atadura, que en el momento en que tienes que tomar una decisión, en vez de venir delante de la presencia de Dios, tú te vayas a las redes y digas: ahí muere, yo de aquello ya no quiero nada y yo mejor voy a hacer lo que siempre he hecho. No porque tú sepas hacer muchas cosas quiere decir que lo que tú estás haciendo es totalmente lo mejor en tu vida de fe. Hay un pasaje de la Escritura que a mí me gusta mucho. Cuando Juan escribe a Gallo y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese bien, es un texto muy corto, pero que cuando uno entra en un análisis de este pasaje, nosotros vamos a encontrar por lo menos tres cosas: lo bueno, lo mejor y lo excelente. Juan le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Lo bueno que esta tierra nos ofrece: que tengas una buena casa, que tengas un buen negocio, que tengas un buen trabajo, que tengas un buen carro. Eso es bueno, eso es lo bueno. Pero lo mejor es que tengas salud. Bueno es que tengas cosas materiales. Bueno es que puedas disfrutar de una buena posición. Pero lo mejor es que tengas salud. Y la prueba está en que por causa de la salud, muchos son capaces de despojarse de todo lo que tienen para tratar de recuperarla. Un hombre escribió un artículo en un periódico y él le llamaba entrevista con Dios. Y en esa entrevista con Dios dice que un día le preguntó a Dios: Señor, ¿qué es lo más absurdo que te parece en la vida de los hombres? Y que Dios le contestó: lo más absurdo en la vida de los hombres es que se esfuercen tanto para ganar las cosas materiales a tal grado que algunos pierden hasta la salud, y cuando pierden la salud sean capaces de darlo todo con tal de recuperarla. O sea que es bueno tener cosas materiales. Sí, es bueno, hermano. Dios no está peleado con que tú seas prosperado, con que tú seas bendecido. Y de hecho, toda buena dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay ni mudanza ni sombra de variación. Dios no está peleado con las cosas materiales, pero que el afán y el deseo de tener cosas materiales no te lleve a perder la salud. Cuida tu integridad, cuida tu salud, cuida tu persona. Entonces hay cosas buenas y hay cosas que son mejores. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero luego le dice: así como prospera tu alma. Hay cosas buenas, hay cosas mejores y hay cosas que son excelentes. Si tú eres prosperado en salud y eres prosperado en cosas materiales, pero tu alma está dormida, está muerta, está anémica, entonces ¿cuál es el sentido? Tu alma nunca se va a saciar. Nunca vas a estar satisfecho. Las cosas materiales jamás van a llenar el vacío espiritual que todos los hombres tenemos. El vacío espiritual solamente lo llena la presencia de Cristo. La comunión con Cristo nos provee el gozo. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Es bueno tener cosas materiales, es mejor tener salud, pero lo excelente,
Lo excelente es que la presencia de Dios prospere nuestra alma, y que cuando nuestra alma es prosperada, nosotros nos demos cuenta que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, lo material y la salud, son añadidas. Pedro pasa por ese momento, y Pedro pasa por el momento en que no sabe qué hacer, en que tiene que tomar decisiones. Y en ese momento él toma una decisión. En vez de esperar que Cristo vuelva a manifestarse, en vez de esperar que Cristo se haga presente, él regresa al mar de Tiberias, al sitio donde había vivido por años, al lugar en donde estaban sus barcas y donde estaban sus redes. Y él toma la determinación de llegar y envolverse en lo que conoce. Es muy peligroso, hermano. Es muy peligroso que nosotros nos envolvamos en las cosas que nos son muy familiares. No te estoy diciendo que la familia sea mala, pero cuando tú te envuelves en las cosas familiares y en las cosas cotidianas, te estás poniendo un límite. Todas las cosas aquí en la tierra tienen un límite, y Dios no quiere que vivas limitado. Dios quiere que vayas de poder en poder, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Y entonces, hermano, nosotros vemos que Él se envuelve otra vez en lo familiar y en lo cotidiano, en aquello, hermano, en lo que él conocía desde pequeño, aquello que había dejado por 3 años en el momento en que aceptó el llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con él? ¿Hasta dónde va a llegar? La pregunta tal vez será: ¿abandonará el ministerio o regresará nuevamente a caminar en Cristo? Me da mucho gusto saber la clase de Dios que nosotros tenemos, porque todos nosotros de alguna forma hemos pasado por una etapa así, de tratar de envolvernos en lo cotidiano y tratar de sacar recursos de lo que conocemos, de tratar de volver, hermano, a las redes y dejarlo todo ya, de pasar por épocas de desánimo, de pasar por momentos difíciles y decirle a Dios: Señor, ya no sé qué hacer más. He hecho todo lo que está en mis manos hacer y las cosas no cambian. Pero me da gusto saber la clase de Dios que nosotros tenemos, porque a pesar de su desánimo o a pesar de la situación por la que él haya dejado las cosas, de no saber qué hacer, a pesar de estar buscando provisión, a pesar de lo que sea, sin importar la causa por la que él se haya apartado y haya vuelto a las redes, Cristo es capaz de ir hasta el sitio donde un día lo encontró y volver a platicar con él, volver a tratar con él. Jesús interviene para asegurar, hermano, que no se pierda el hombre en sus antiguas costumbres. Y venida la mañana, dice el verso 4, Jesús se puso en la ribera, mas los discípulos, dice, no entendían que era Jesús. Y venida la mañana, Jesús se puso en aquel lugar, llegó hasta aquel lugar, y los discípulos no entendían que era Jesús. Jesús interviene. ¿Cómo son las intervenciones de Jesús? Nosotros tenemos un Jesús que interviene en la historia. Tú puedes mirar la historia de un mundo, si te fueras desde el Génesis, que está en caos, de un mundo que está en tinieblas, de un mundo que está destruido, de un mundo desordenado y vacío, en donde el Espíritu de Dios empieza a pasearse sobre la faz de las aguas, y escuchar la voz de Dios hablando con Cristo y hablando con el Espíritu Santo.
y diciéndoles: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Tú puedes ir más adelante y mirar a un pueblo cautivo, y estando cautivos en Egipto, hasta ahí la presencia de Dios llega, y Dios viene a tratar con ellos y a proveerles la libertad que necesitan, y de ese pueblo cautivo constituir una nación en la que serían benditas todas las familias de la tierra. Y tú puedes llegar a una aldea ahí en Belén y vas a mirar a una mujer preñada teniendo a un niño, y el Rey de Reyes y el Señor de Señores interviniendo en la historia y partiendo la historia en dos, aparece aquí en la tierra, y nosotros nos vamos a dar cuenta que esa venida de nuestro Señor Jesucristo fue una intervención histórica. Y a lo mejor cada uno de nosotros puede recordar un momento en que nuestra vida estaba descarriada, estaba vacía, estaba perdida, caminábamos sin propósito, y vamos a mirar a un Cristo que llegó y apareció en nuestra historia y vino a cambiarla de una manera radical. Cristo, hermanos, Cristo aparece para cambiar nuestra historia. Y todos nosotros tenemos un antes y tenemos un después. Tenemos ese antes en que caminábamos sin Dios y sin esperanza, y tenemos ese después en donde tuvimos una experiencia redentora, donde tuvimos una experiencia inesperada, tal vez, donde tuvimos una experiencia que vino a cambiar nuestra historia y a poner propósito a nuestra vida. ¿Cómo interviene Jesús? La intervención de Jesús es una intervención que transforma lo cotidiano en milagroso. Mire, ellos volvieron a lo cotidiano, volvieron a lo conocido, y ellos están en lo conocido y en lo cotidiano. Toda la noche, dice, aventaron las redes. Toda la noche estuvieron tratando de pescar. Toda la noche estuvieron trabajando y no pudieron pescar nada. Dios transforma lo cotidiano en milagroso. Cristo llega hasta la orilla y les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden: toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido pescar nada. Y Él les dice: avienten la red a la derecha y van a pescar. Lo cotidiano se transforma en algo milagroso. Dice que avientan la red, y cuando avientan la red, entonces la red sale llena de peces. Un milagro acababa de ocurrir en aquel lugar. Un milagro maravilloso por la presencia de Cristo. Y yo quiero decirte, a lo mejor tú has hecho cosas cotidianas. Para el creyente yo creo que es cotidiano, o debería ser cotidiano, leer la Biblia. Para el creyente debería ser cotidiano orar. Para el creyente debe ser cotidiano nuestra asistencia a la iglesia. Pero qué bonito, hermano, cuando nosotros llegamos a ese momento de intimidad en una oración, a ese momento devocional en una lectura bíblica, a ese momento en donde nosotros venimos a cumplir con nuestras obligaciones como creyentes de estar en un templo. Y entonces lo que era cotidiano, lo que es un hábito, una costumbre, o debería ser un hábito y una costumbre para el creyente, se ve impregnado por la presencia de Cristo y viene a transformar lo cotidiano en milagroso. Él cambia lo cotidiano en milagroso, en el momento menos esperado, en el sitio menos esperado. En un momento en que tú estás haciendo algo común y corriente, ves la mano poderosa de Dios obrando en tu vida, interviniendo para transformar lo cotidiano en milagroso. ¿Cuántas veces ha pasado en nuestra vida? Yo me imagino el momento en que Pedro avienta la red, lo cotidiano otra vez,
pero esta vez la red no viene vacía, viene llena de peces. Está tan pesada, hermano, que no puede jalarla bien porque está llena de peces, llena de peces. Lo cotidiano se convierte en un milagro. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos presenciales de eso? ¿Cuántas veces hemos venido a un culto común y corriente, a lo cotidiano, a lo acostumbrado, y llega el momento en que Cristo viene y trata con nuestra vida y no quisiéramos salir de este lugar? No nos quisiéramos ir porque su presencia nos embarga, nos envuelve. Sentimos la paz, sentimos la alegría, sentimos el gozo de su presencia. Deja que lo cotidiano, deja que en lo cotidiano, en tu vida diaria, Cristo intervenga, y tú vas a ver a un Jesús que transforma lo cotidiano en milagroso. ¿Cómo interviene Jesús? Jesús interviene, hermano, operando para nuestro bien. Él interviene operando para nuestro bien. ¿Qué pensó Pedro? Voy a volver a las redes, es lo que sé hacer, de eso me he mantenido toda la vida, lo puedo volver a hacer. ¿Era bueno, hermano? Sí, era bueno. Yo te dije ahorita que hay cosas buenas, hay mejores y hay excelentes, pero no era excelente. Por buscar algo bueno estaba perdiendo lo excelente. Y él va y toma las redes nuevamente y vuelve al mar. No estaba haciendo nada malo. El trabajo nunca ha sido pecado, hermanos. Nunca ha sido pecado el trabajo, pero cuando el trabajo te lleva a olvidarte de Dios y a dejar un ministerio, a dejar un servicio, a dejar una actividad a la que Dios te llamó, entonces sí se convierte en pecado. Y no el hecho del trabajo, el que tú estás dejando de hacer algo que Dios te encomendó. Hay pecados por acción y hay pecados por omisión. Pecado por acción es: no hagas esto y tú lo haces. Un pecado por omisión, cuando Dios te dice haz esto y no lo haces. De alguna manera el trabajo puede llevarnos a cometer un pecado de omisión, de dejar de hacer lo que tenemos que hacer en argumento de que estamos haciendo algo que no es malo, que es bueno. Pero Dios opera para nuestro bien. Dios opera para nuestro bien. Cristo podía haberlo dejado ahí. Podía haber dicho: ya le di la oportunidad, ya le dije que estoy aquí, ya me manifesté a Él. Él debería de entender que yo regresé y que lo que yo les he prometido es real, es genuino, es verdadero. Él lo debería de entender. Y aún así se fue al mar. Bueno, pues que se vaya al mar, pero no lo deja ahí. Cristo mismo va hasta el mar, hasta la ribera. Esa mañana Cristo llega hasta la ribera de aquel mar de Tiberias y va con un solo propósito: hacerle bien a Pedro, hacerle bien a los discípulos, mostrarles, hermano, una vez más su amor y su misericordia. Él llega hasta ahí, no quiere dejarlos en la condición en la que están, no quiere dejarlos ni en desánimo, ni en desaliento, ni en tristeza. Él quiere que vuelvan al sitio en donde pueden gozar de la permanencia de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Entonces Cristo llega hasta ahí. ¿Por qué Cristo viene y nos pide que hagamos algo? ¿O por qué Cristo viene hasta el sitio en donde estamos desalentados o tristes y nos pide que dejemos de hacer algo? Yo te voy a dar razones para eso. La primera, hermano, porque Cristo te conoce mejor que tú mismo. Esa es la primera razón. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya te conocía. Él te puso en el vientre de tu madre y Él te formó ahí.
Y aún antes de que tú tuvieras conciencia de un Dios todopoderoso, Él ya sabía quién eras, ya sabía tu potencial, ya sabía lo que podías hacer, ya sabía lo que podías alcanzar. Él te conoce mejor que tú mismo. Y Él sabe que lo que Pedro está haciendo, aunque lo haga muy bien, no es lo mejor para Pedro, no es la excelencia para Pedro. Dios lo formó y puso en Pedro una serie de dones, de talentos y de habilidades que van más allá de aventar una red y recogerla. Dios sabía que Pedro podía convertirse en un líder para la iglesia. Dios sabía que Pedro podía proclamar un mensaje. Dios sabía que Pedro se estaba preparando en ese momento para Pentecostés, aunque él no lo entendiera, y que en su primer mensaje podía ganar 3,000 almas, y que en un segundo mensaje podía ganar 5,000 almas, que podía persuadir el corazón de las personas aun cuando Pedro no lo supiera. ¿Sabes una cosa? Dios sabe quién eres y te conoce mejor que tú mismo, y Él sabe lo que ha puesto en ti. Por eso cuando Dios te pide algo, aunque parezca absurdo a tus oídos, a tus sentidos, a tu pensamiento, a tus emociones, lo que Dios te está pidiendo lo puedes hacer, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Lo segundo, hermano, Él te conoce mejor que tú mismo. Pero lo segundo, Él sabe que lo mejor para ti no está a la distancia, sino cerca de Él. Él sabe que lo mejor para ti no está a la distancia, sino cerca de Él. Por eso Cristo se acerca. Y por eso cuantas veces nosotros queramos correrle y huir de su presencia, Él va a ir hasta donde estemos. El salmista dice: ¿dónde huiré? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a la montaña más alta, ahí tú estás. Y si bajara a las profundidades de la tierra, ahí tú estás también. Usted se acuerda de un Elías tirado debajo de un enebro, ansiando morirse, huyendo de la presencia de Dios. Y hasta ahí el ángel de Jehová desciende para alimentarlo, para sustentarlo, para levantarlo. Y hasta el día de hoy Elías no ha muerto. ¿Se acuerda de un Jonás? El Señor le dijo: ve y predica a Nínive. Y él va y se sube en un barco y arranca para Tarsis. Y hasta ahí la presencia del Señor es capaz de llegar. Lo arrojan al mar, cae un pez que Dios mismo dice había preparado, se lo traga, y hasta el vientre del pez Dios es capaz de llegar para decirle a Jonás: Jonás, no es aquí donde te mandé. Muchos somos como Elías, somos como Jonás, que conociendo el poder de Dios, que conociendo que Él quiere lo mejor para nosotros, a veces queremos caminar solos. Y hay áreas donde nosotros le decimos a Dios: ayúdame. Y hay áreas donde nosotros le decimos a Dios: Señor, esto yo lo puedo hacer solo, hazte un ladito. Cuando Dios quiere estar contigo en todas las áreas de tu vida, en lo que para ti es difícil, Dios quiere estar. Y en lo que para ti es fácil, Dios quiere estar. Lo que necesita una manifestación divina, un milagro, quiere estar. Y en lo que es meramente humano, también quiere estar a tu lado. Porque lo mejor para nosotros es la presencia de Dios. Separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Pero si Él está con nosotros, todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fortaleza.
Dios opera en nuestro bien, hermano, a nuestro bien también, porque Él no va a permitir que te alejes sin recordarte quién es Él. Él no va a permitir que te alejes sin recordarte quién es Él, y también sin recordarte qué es lo mejor para ti. Yo conozco mucha gente. En 35 años yo he visto un desfile en la vida de la iglesia. He visto llegar un montón de personas aquí, y así como he visto llegar gente, las he visto salir también para volver a las redes, para volver a su vida antigua, para volver a sus antiguos hábitos y costumbres. Pero todavía no me he encontrado uno que cuando platique con él, él me diga que está mejor allá afuera que lo que estuvo cuando estaba aquí adentro. ¿Y sabes por qué? Porque no podemos caminar sin Dios. No podemos vivir una vida plena sin Dios. Y el Señor tiene esa caballerosidad de venir a recordarnos a nosotros quién es Él. ¿Quién es Él? Lo primero que Dios hace en tu momento de angustia, de dolor, es recordarte quién es. Si tu angustia viene por enfermedad, Él viene a recordarte que es el médico de médicos. Si estás pasando por problemas, Él viene a recordarte, hermano, que en su presencia hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad. Si tú estás pasando por luchas familiares, Él viene a recordarte que Él quiere ser parte de tu familia, y que si la dirección de Dios está en tu familia, ni uno solo se va a perder, ni uno solo. Pero tú tienes que entender quién es Él primero. Y Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el omnipotente Dios. No ha perdido una sola batalla. Él tiene que recordarte quién es Él. Pero lo segundo que Dios hace, aparte de recordarte quién es Él, te recuerda lo que es mejor para ti. El hecho de que Cristo llegue hasta la orilla del mar y los mire a la distancia y les pregunte: hijitos, ¿tienen algo de comer? Marca una identidad familiar. Fíjese bien que no les dijo chavos, muchachos, no les dijo tampoco qué andan haciendo aquí, yo no los mandé para este lugar. Les llama hijitos. Asume una postura de padre. Les está mostrando quién es Él, y les está mostrando también que lo mejor para ellos es estar con su padre. Hijitos, y les dice: ¿tienen algo de comer? Y aquellos tienen que reconocer que no tienen absolutamente nada, no tienen que comer, no tienen nada. Y sin Cristo, hermano, puedes tener todo terrenalmente, pero no tienes absolutamente nada. Su presencia lo es todo para nuestra vida. Su presencia es suficiente, su presencia nos basta. Su presencia, hermano, viene a cambiar la historia nuestra. Y Él viene a recordarles lo que es Él y lo que es mejor para la vida de ellos. Jesús interviene para asegurarse que no se pierdan en sus antiguas costumbres. Pero lo segundo que Jesús hace es abrir el entendimiento y liberar la acción. Abrir su entendimiento y liberar la acción. Dice el verso 7: entonces aquel discípulo al cual Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Después de ver las redes que salían del agua llenas de peces y no se rompían, dice: es el Señor. Igual que en la mañana de Pascua, el discípulo amado otra vez, Juan, es el primero en ver
y en creer. Su entendimiento es liberado. Hasta ese momento no lo habían conocido, pero después del milagro él logra conocerlo, logra saber que es el Señor. Se abre su entendimiento, se libera su entendimiento. Y entonces para mí es muy importante mirar cómo este Juan es capaz de reconocerlo. ¿Usted se acuerda que cuando las mujeres llegan en el día de la resurrección y cuentan la historia, el primero que sale corriendo es Juan y detrás de él Pedro? Perdón, el primero en creer es Juan y el primero que sale corriendo es Pedro. Y a mí me llama mucho la atención entonces, y me ayuda a entender que dentro de la vida de la iglesia hay personas de entendimiento y hay personas de acción. En la iglesia hay personas de entendimiento y hay personas de acción. No necesariamente necesitas entender para hacer, ni tampoco necesitas hacer para entender. Este es un acto de liberación de Dios. Y Dios libera el entendimiento de Juan, y Juan logra comprender que es el Señor. Pero Pedro apenas le dice es el Señor, y dice que se ciñe la ropa y se avienta al agua y va nadando hasta la orilla. Acción. Hay personas de entendimiento y hay personas de acción. Si nosotros lo traemos al contexto de la iglesia, hay gente que tiene un discernimiento espiritual increíble, que leen un pasaje de la escritura y te lo pueden explicar como si lo hubieran estudiado mucho tiempo, que no les cuesta nada de trabajo interpretar un pasaje o entender una situación o comprender en el ambiente espiritual lo que está pasando, entendimiento. Pero hay gente que aún sin entender se paran en la brecha y empiezan a moverse y a accionar y a hacer a favor de la vida de la iglesia. Y yo quiero decirte, nosotros necesitamos gente con entendimiento, con discernimiento espiritual, pero también necesitamos gente de acción, que muestren una acción valiente, hermano, que sean determinados en sus acciones, que no tengan miedo de las situaciones, que a pesar de lo que esté pasando se levanten y den pasos de fe. Yo creo que mucha gente de la que está encerrada ahorita en casa tiene discernimiento, saben perfectamente quién es Dios, conocen la escritura y disciernen que deberían de estar aquí, pero están atados a una barca y no se atreven a pisar un templo por miedo a una pandemia. No quiere decir que no saben, no tienen discernimiento, les falta acción, les falta acción. Pero también aquí tenemos nosotros gente de acción, que ha venido constantemente a la iglesia y que en este tiempo que nosotros no hemos cerrado, no han dejado de congregarse, pero no tienen discernimiento, no entienden los tiempos que estamos viviendo, y nosotros necesitamos gente con discernimiento espiritual, pero también necesitamos gente que muestre una acción valiente. Estamos viviendo tiempos peligrosos para la vida de la iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles para la vida de la iglesia. Es el momento, comunidad Minec, en que nosotros busquemos la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Ha llegado la hora, y ahora es, dice la palabra, y ahora es en que tenemos que levantarnos pidiendo la dirección del Espíritu Santo y pidiéndole que nos dé el discernimiento espiritual, que nos ayuden a comprender los tiempos, que nos ayude a entender, hermano, cuál es la parte, el rol, el papel que como iglesia, que como creyentes nos toca jugar. Pero es el tiempo también de que cuando Dios hable, no nos quedemos con las manos cruzadas, no nos quedemos pegados a una silla,
No nos quedemos esperando una confirmación para empezar a dar pasos de fe. Para empezar a dar pasos de fe. ¿Cómo se libera el discernimiento? ¿Y cómo se libera la acción de la iglesia? Esto es imposible, hermano. Escúchame bien, te lo voy a decir así. Esto es imposible si nosotros no hacemos un voto, un compromiso de obediencia. No necesitas comprender para hacer, ni necesitas hacer para comprender. El primer paso para comprender y para hacer tiene que ser obediencia. Vuelvo a la escena. Cristo llega a la orilla del mar de Tiberias. Hace una pregunta: hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos le responden: toda la noche hemos estado pescando, hemos aventado las redes y no hemos pescado nada. Y ahí viene la orden: echen la red a la derecha, porque van a pescar. Ahí hay una orden expresa. No saben que es el maestro. Todavía el discernimiento no se ha abierto y todavía la acción no se ha liberado. Cristo los está probando con una orden. Y ellos agarran la red, avientan la red en un acto de obediencia. Sale la red llena de peces y el entendimiento es liberado. ¿Cuándo se libera el entendimiento? Cuando el creyente está dispuesto a obedecer una orden expresa de Cristo. Aun cuando no la entienda, aun cuando no sepa lo que va a pasar, está dispuesto a obedecer. Hay muchas órdenes para la iglesia escritas aquí en la palabra. Muchas órdenes. Y nosotros queremos entender para hacer. O algunos lo están haciendo para lograr entender. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es un voto, hermano, de obediencia. Ya se arrimó conmigo una persona y me dijo: pastor, yo ya he probado el asunto de los diezmos y de las ofrendas. Y era un maestro de niños, uno de los mejores maestros de niños en exploradores que nosotros hemos tenido en la iglesia. Me dijo: yo ya he probado todo eso. Yo ya probé dar y tengo un tiempo que he estado probando no dar. Y vivo exactamente igual. Y nada más vengo a decirle que ya no voy a dar. No más diezmos, no más ofrendas. Le digo: es tu decisión. Es tu decisión. Tú ya conoces la orden de la escritura. Tú ya sabes lo que la Biblia dice sobre diezmos y ofrendas. No dice: pero yo ya probé las dos cosas y vivo igual. Entonces no tiene ningún sentido. Ok. Y efectivamente dejó de diezmar, dejó de dar. No pasó mucho tiempo para cuando dejó de dar clases. No pasó mucho tiempo para cuando determinó cambiarse de iglesia. No pasó mucho tiempo cuando su esposa estaba enferma. No pasó mucho tiempo cuando él empezó a vivir problemas en su hogar. No pasó mucho tiempo, hermanos. Y una tras de otra. Tengo que entender, hermanos, para obedecer. Tengo que interpretar yo la escritura a mi conveniencia para obedecer. Y eso sí, cuando viene un problema, yo le digo a Dios: Señor, enséñame, hazme comprender. ¿Cómo te va a dar, cómo va a liberar tu entendimiento si las cosas simples, los rudimentos de fe no los quieres hacer? ¿Cómo? ¿Cómo pides carne cuando no te puedes comer? No eres capaz de digerir ni siquiera la leche espiritual. ¿Cómo? Hay algo importante aquí, hermano. El valor de la obediencia. Cuando tú eres obediente en lo que la Biblia dice, aun cuando no lo entiendas, Dios prospera tu vida como creyente.
Dios te hace crecer de fe en fe, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero necesitas comprender que para que se libere el entendimiento y para que se libere la acción de una manera plena y total, tiene que haber obediencia. Sin obediencia, hermano, no puede liberarse el entendimiento y no puede liberarse la acción. ¿Sabes cómo miro la iglesia en este tiempo? ¿Sabes cómo miro la iglesia? Con un potencial tremendo, con un conocimiento acumulado tremendo, con un poder de Dios tremendo, pero atada, amarrada, hermano, la iglesia, sin liberar el potencial de lo que Dios ha depositado en nosotros, mientras que el mundo está caminando a perdición, mientras que el mundo está caminando de mal en peor. La iglesia escondiendo sus dones, la iglesia escondiendo sus talentos y habilidades, la iglesia regateándole a Dios: si obedezco en esto o no lo hago, si me comprometo o no me comprometo. Dios quiere liberar el potencial de la iglesia. Dios quiere liberar nuestro discernimiento y la capacidad de acción. Está esperando gente que le diga a Dios sí, y que no se lo diga de dientes para afuera, que desde su interior pueda establecer un compromiso con el Padre y pueda decirle: Señor, en las buenas y en las malas, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, hay abundancia en mi casa o hay escasez, esté en bonanza o esté en problemas, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo te va a obedecer. Habla, que yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Si no hay obediencia, no puede ser liberado el entendimiento, ni puede ser liberada la acción. Solamente se puede lograr, hermano, ver y comprender cuando se ha obedecido. Me encanta cuando estos hombres avientan la red, todo lo que empieza a pasar, todo lo que empieza a pasar. Debemos de tomar nota, hermano. Cuando la fe se oscurece, actuar según la fe inspira más fe. ¿Cómo estaba la fe de esos discípulos? La fe estaba oscurecida. Por eso volvieron a las redes. Pero en el momento en que actúan en fe, fe crece. La fe que estaba en tinieblas crece, inspira fe a otros. ¿Qué hace Juan? Es el maestro. ¿Qué hace Pedro? Es inspirado para aventarse al agua e ir delante del maestro. ¿No te gustaría ser inspiración en el servicio, en la entrega, en la vocación? ¿No te gustaría ser una persona que influenciara a otros para venir al conocimiento de Cristo? Volver a las redes puede ser fatal. Volver a las redes, hermano, puede ser fatal si no permitimos a Cristo abrir nuestro entendimiento y liberar nuestra capacidad de acción. Aquí se muestra la bendición de conocer a Dios, porque aún en los momentos más difíciles, en los momentos de fracaso, Dios llega hasta donde nosotros estamos, y todo obra finalmente para bien a los que en Dios confían. Tus mayores fracasos pueden convertirse en tus más grandes triunfos si aprendes a obedecer y a descansar en Dios.
Yo quiero invitarte a estar en pie, por favor. El permanecer receptivo, permanecer con un corazón en expectativa. Y no te digo en bonanza, en bendición, no, en expectativa. Es la preparación hacia Pentecostés. Dios tiene que lidiar con nosotros. ¿Dónde lidia Dios con nosotros? En nuestros constantes fracasos, en nuestras constantes fallas, en nuestras constantes debilidades, en nuestros constantes desánimos. Dios está convocando a la iglesia, que separados de Él nada podemos hacer, pero en Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Dios no levantó una iglesia para el fracaso. No te salvó para que te pierdas. No te alcanzó para que vivas una vida a medias. La vida que Dios ofrece es una vida plena, sin importar las circunstancias, porque en su presencia, hermano, las cosas cambian. Yo quiero invitarte para que pasemos un momento al altar.